Muy buenas noches, esto es Contrapunto, programa de análisis político. Y me da gusto saludar de este miércoles 9 de abril al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estimado Marco, me da mucho gusto saludarte por aquí, ya listo para que estemos analizando este periodo político previo a las campañas, y que vaya que sí hay cosas que platicarle a nuestro público y sobre todo emitir nuestras opiniones. Es algo interesante de cómo se mueven las piezas, cómo se mueven las personas, y creo que eso nos debe significar mucho para prestarse al análisis, que es lo que vamos a hacer tú y yo, Marco. Claro que sí, maestro, y bueno, este tema que vamos a hablar el día de hoy sobre los últimos movimientos en el ajedrez político de Huatusco. Recordemos que en uno de los programas hablábamos sobre ya los 4 designados de ese entonces. Ahorita ya se ha integrado uno nuevo y me estoy refiriendo a Alberto Ursino Méndez Gálvez por el Partido Acción Nacional, que era el último candidato que faltaba dentro de lo que va a ser esta elección municipal por este partido azul. Y bueno, recordemos que pues Ursino Méndez Gálvez tiene un amplio recorrido dentro de la política. Me viene a la mente cuando participó la primera ocasión, en ese entonces para mí ha sido una de las elecciones, no sé si recuerde otra o usted si recuerda alguna otra anteriormente, pero fue una de las elecciones más competitivas que se ha tenido en Huatusco. Me refiero cuando participó y contendió con el licenciado Cosme Crivelli Murillo y con el ingeniero Dagoberto González Guzmán, paz descanse. Y en esa elección, bueno, participaba por primera ocasión Alberto Ursino Méndez Gálvez, con un respaldo importante de la gente que querían un cambio, porque sabíamos que en ese entonces, pues, por mucho tiempo Huatusco estuvo siempre gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, y bueno, la gente esperaba un cambio. De ahí que cuando se dio esta elección, ¿por qué digo que fue una de las elecciones más competitivas? Porque recordemos en ese entonces que el que iba ganando estaba contando ya el día de la jornada electoral, empezaban a llegar las primeras actas, y estaba ganando en la parte urbana el ingeniero Dagoberto González Guzmán. En segundo se encontraba Alberto Ursino Méndez Gálvez y en tercero Cosme Crivelli Murillo. Algo muy importante e interesante por toda esta situación que, pues, como decíamos, siempre el PRI prevaleció por muchos años. Posteriormente se vienen a contabilizar lo que fueron las localidades de esta parte que podemos llamar, nos encuentra Matiopa, Michapa, Capulapa, Clamatoca, Mesa del Rancho, y es donde empieza a despuntar Alberto Ursino Méndez Gálvez, y se empieza a rezagar el ingeniero Dagoberto, y Cosme empieza a levantar. Y ya para la zona, posteriormente, el conteo de la zona de Chavazla, El Ocote y toda esa parte baja de nuestro municipio, pues se da un cambio fuerte. Pero para eso, cuando se ganó en la parte urbana, recuerdo que ya la gente del PRD, del desaparecido PRD, que en ese entonces pues él era el candidato, el ingeniero Dagoberto del PRD, pues ya estaban festejando. Pues no, después cuando se dan los resultados en la parte de Chavazla, pues se dio un cambio, y ya el que iba ganando en ese entonces pues ya era Alberto Ursino Méndez Gálvez, y el ingeniero Dagoberto ya se había rezagado. Cosme empezaba a repuntar más, ya era el segundo lugar, y el que estaba festejando era Ursino. Ya prácticamente nada más faltaba la parte alta, lo que es el OTP, San Diego, Cocholo, y bueno, Pampa, Chalchitepec, y el que le da el triunfo a Cosme Crivelli Murillo fue el OTP, con una votación de diferencia de 300 en comparativo con Ursino Méndez Gálvez. Y era Cosme por el PRI, ¿no? Cosme Crivelli por el PRI, efectivamente, iba ganando Ursino, pero en la parte alta
pues se dio una fuerza. Siempre el OTP se caracterizó por ser una localidad del municipio priista, y en esto, bueno, el PRI, en este caso, el OTP no le quiso quedar mal al PRI y le dio la votación que necesitaba a Cosme Crivelli para quedar en primer lugar y obtener la presidencia municipal de Huatusco. Ursino quedó en segundo y el que inició ganando pues fue el ingeniero Dagoberto, quedó en tercero. Pero ha sido una de las elecciones más competitivas, y también recuerdo en aquella ocasión la parte de lo que hemos hablado muchas veces, o que me usted ha comentado, lo que es el transfugismo político, de aquellas inconformidades que se dan cuando se designa algún candidato. Y recuerdo bien, por ejemplo, cuando designaron a Ursino, pues hubo panistas que no quedaron conformes y se fueron al PRD. Igual cuando designaron a Cosme, hubo priistas inconformes y se fueron también al PRD. El PRD era un partido, de los tres, pues era el más débil, pero la salida tanto de gente de Acción Nacional como la gente del Revolucionario Institucional ayudó a que en ese entonces pues el PRD tuviera una votación significativa, que de ahí pues estuvo a punto de ganar la presidencia con Dagoberto González Guzmán. No se le dieron las cosas porque, bueno, le faltó más operación política en lo que fueron las localidades, porque ahí fue donde perdió en las localidades. En la parte urbana totalmente arrasó, pero en las localidades no. Y bueno, en toda esta situación, pues vamos viendo que este asunto de lo que ha sido siempre las inconformidades cuando se designa algún candidato, pues no es de ahorita, es desde años atrás, y hacía yo mención sobre este punto porque, bueno, así como quedaron inconformes en ese entonces con Ursino, que se fueron para PRD, o con Cosme, que también se fueron para PRD, pues hoy se está dando también una situación igual en nuestro municipio con la designación de los candidatos. Vemos que después de que fuera designado Alejandro Porras Marín, pues el Partido Verde sobre todo quedó como resentido, y ahora se están yendo, bueno, unas partes se están yendo a Movimiento Ciudadano y otros pues están yendo al Partido Revolucionario Institucional. Vimos gente del Partido Verde en lo que fue el registro de acto protocolario de la candidata de este partido, Isabel Pitol Páez. Vimos gente del Verde, y como te hemos visto gente del Verde en Movimiento Ciudadano. Y está bueno esa situación que decimos, cuando esas inconformidades pues se da. Sabemos también de buena fuente de que ahorita que ha sido designado Ursino por el PAN, ya hay gente del Partido Acción Nacional que pues ya han platicado con el candidato de Morena, me estoy refiriendo a Alejandro Porras, y al parecer habrá algunas gentes que se muevan hacia esa posición, como también hay gente, bueno, que ahorita se da el momento de que dentro de las estructuras pequeñas, por decirlo así, como el caso del Partido del Trabajo, que es el que tiene menos militantes que los demás partidos, pues están también trabajando en esa parte de captando lo que más se pueda de aquellos inconformes que quedaron con sus diferentes partidos, para que se ayuden, bueno, en lo que va a ser esta elección municipal, maestro. Sí, aquí ante eso que estás comentando del transfugismo político, yo de entrada lo que quisiera resaltar es el hecho que, bueno, durante los muchos años en que el Partido Revolucionario Institucional gobernó en nuestro país, a lo ancho y a lo amplio de la República Mexicana, lo que sucedía es que si había gente inconforme, no sé si nuestro público, la gente adulta sobre todo, lo recuerde, pero si había gente inconforme por el candidato que salía pues escogido, yo diría esa palabra, por el dedazo presidencial, pues no les quedaba más remedio que aceptarlo, ¿no? Quizás se movían en un perfil bajo, pero pues era ese tiempo en que el Partido Revolucionario Institucional tenía una preeminencia.
Este transfugismo político, de ahí paso a lo que yo quiero poner aquí en la reflexión, dado el tema que estamos tratando. El transfugismo político lo empezamos a ver cuando los partidos de oposición, que estaban primero en el clandestinaje porque no había un reconocimiento por parte de las autoridades electorales y con el visto bueno, por qué no decirlo, del gobierno, pues no saltaban a la palestra del escenario político electoral. Entonces, cuando los partidos de oposición, el PAN, la izquierda política representada en las distintas siglas que fueron teniendo, como Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista Unificado de México, el PRD y luego el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y así conforme también se fueron dando vistos buenos por la autoridad electoral hacia nuevos partidos, que algunos les han llamado partidos satélites, unos de repente han aparecido, han llevado al triunfo a sus candidatos, luego desaparecen, pero el eje fundamental de todo esto es que el transfugismo político provocó, cuando ya están todos estos institutos políticos reconocidos ante la autoridad electoral, y entonces eso les da la oportunidad de irse de un lugar a otro, de un partido a otro. ¿Qué habría que agregar ante esto? ¿Es bueno o es malo? Bueno, ante esa situación, en política, decía un escritor muy importante que a mí me ha gustado leerlo, don Daniel Cosío Villegas, decía que dentro de una de las reglas no escritas que prevalecían en aquellos años de la preeminencia del PRI, pues que la disciplina, la lealtad, eran valores que se deberían tomar en cuenta a la hora de medir esa fidelidad en el comportamiento de los que formaban parte de los institutos políticos, el PRI, y luego cuando se reconoció al panismo, al PAN, Acción Nacional, luego a la izquierda política. Pero ahora lo que observamos es que quienes cambian, aquí es algo que quiero también hacer énfasis, quienes cambian de un partido a otro, desde mi punto de vista hay dos factores que están siendo sopesados, que están influyendo. El primero es que aquellas personas que andan de un partido a otro es porque tienen esa gran ambición, hay una obsesión por llegar al poder a través de los puestos de elección popular, a través de las elecciones. Y el otro factor que yo agregaría es que, a ver qué les parece esta reflexión. Las figuras, cuando están en la competencia interna de estos institutos políticos, se da como una pequeña evaluación, una observación de aspirantes a esas candidaturas, y se ha visto que hay personajes de estos partidos políticos como que tienen mayores posibilidades, hay más presencia hacia el electorado, hay mayor poder de convocatoria, pero de repente en esos institutos políticos el dedazo se ha impuesto, se imponía cuando ya están en esa competencia estos partidos políticos, y cuando se han impuesto en esa etapa inicial de la oposición a otras personas para que fueran candidatos, entonces la gente sale liderados por quienes sí habían demostrado un arrastre
un liderazgo, un poder de convocatoria, se van a otro instituto político y queda la lección de que ahí ganan, ¿no? Y les mandan un mensaje al anterior instituto político: ya ven, ¿por qué no tomaron en cuenta a esta persona? ¿Por qué no se le consideró? Si lo hubieran considerado, entonces el partido en el que estaba esa persona, antes de cambiarse a otro, pues hubiera llevado al triunfo a ese partido político, pero no lo reconoció, no quisieron, los que tomaban las decisiones no lo aceptaban, y vienen esas consecuencias, ¿no? Sin embargo, el transfugismo político ha sido juzgado también por los analistas. Y ese transfugismo político, ahí va un tercer elemento. ¿Cómo es que son juzgados? En razón de qué tanto estas personas, al estar cambiando constantemente de un partido a otro, que esto se ha agudizado, ha aumentado, qué tanto los acompaña las convicciones, el ideario político de la plataforma que les está facilitando el partido reconocido oficialmente como tal, qué tanto están imbuidos como eso. Con esto doy un ejemplo. Escuchaba yo a la profesora Isabel Pitor, a la que tú entrevistaste, mi querido Marco, y decía en una parte de las respuestas que te daba que no importaba, dijo algo así, no importaba el partido político al que se llegaba, pero que estaba tomando en cuenta muchos factores, muchos méritos o virtudes u oportunidades también de triunfo con la persona que llegaba de carácter externo. Pero ahí yo hice la observación en el programa de ayer que pienso que ahí debe haber un binomio, que hay que ser muy respetuosos, muy detallistas, deben cuidar mucho el hecho de que si la persona no militaba a ese partido político al que llega, pues debe correr una cortesía de entrada hacia el partido político que la está aceptando o que lo está aceptando. Y luego lo otro, la congruencia, aunque sea un candidato o una candidata externa, la congruencia que debe haber, y eso porque el electorado está presente en esa situación observándolo, con el ideario político del instituto, del partido que está cobijando a la persona que se cambió. En tal virtud, concluiría en esta primera intervención que eso es lo que habría que cuidar. Ya sabemos que si es la persona, en estos tiempos tiene que ver mucho la persona que llega a competir, que llega a abanderar a un partido político, pero sí debemos, pienso yo, que debemos estar muy atentos a ver ese hilo conductor que no haga separar el mérito que tiene la persona que ha quedado como candidato o como candidata, aunque sea externo, con el partido político que la está apoyando, ¿no? Eso yo pienso que son elementos que debemos considerar para los tiempos actuales que estamos viviendo, y sobre todo en la experiencia de Huatusco, con personajes que hemos estado observando, como es el caso de Alberto Ursino. Alberto Ursino, pues entiendo que ha militado la mayor parte del tiempo en Acción Nacional, con un paréntesis también el que estuvo con otro partido político que creo que ya desapareció, pero Alberto Ursino no se ha desligado de ese ideario político, de esa ideología de Acción Nacional en el que ha permanecido la mayor parte del tiempo.
O sea, son factores que yo traería aquí a la mesa para considerarlos, ¿no? Así es, y bueno, en esta parte, al inicio que platiqué un poco sobre el inicio de su carrera de Ursino dentro de la política. La primera ocasión que participó fue cuando perdió con Cosme, pero vino la segunda, la hice la revancha, cuando participa de nuevo por Acción Nacional y ahora sí gana y contendiendo como un candidato fuerte en ese entonces, paz descanse, el profesor Arnulfo Torres Reyes, un amigo. Era por el PRI. Por el Partido Revolucionario Institucional, efectivamente, y bueno, de ahí empieza su ascenso como político, porque se le presenta la oportunidad de participar en una elección difícil. Para la Diputación Federal fue cuando ganó a Daniel Pérez Valdés, cuando se pensaba que pues traía todo el recurso en ese entonces Daniel Pérez Valdés, Líder Cañero, algo así. Líder Cañero, que ya falleció también, que ya falleció, paz descanse también. Pero en esa ocasión donde él participa, supo operar muy bien la parte del grupo contra de Daniel Pérez y lo suma al grupo de Cañeros para que le dieran el voto, y es así como Ursino llega a ser diputado federal. Déjame decirte algo, que en estas características que yo describía hace un momento de por qué se da ese transfugismo político, ahora vamos a los méritos, vamos a las virtudes políticas en el desenvolvimiento de los protagonistas de estas actividades como tales. ¿Cuáles serían? Aquí yo lanzaría una pregunta en la que una vez más yo me impondría el afán de responder. ¿Cuáles serían los méritos de Alberto Ursino, a quien conozco perfectamente bien? ¿Cuáles serían los méritos que lo llevaron a esos triunfos, en primer término, a esos triunfos electorales? Y que ahora estamos viendo las repercusiones, con una vez más, bueno, había el comentario, no sé si es la quinta vez, pero creo que hay una declaración, una entrevista donde hace pues la respuesta la da Alberto Ursino, de que creo que es más de 5 veces en que ha estado incursionando o queriendo incursionar, que eso le ha dado experiencia, que eso le ha dado fogueo. ¿Cuál sería el mérito o los méritos para ser tomado en cuenta? E insisto, para llevarlo a los triunfos electorales, en esos triunfos cuando se dieron, porque hemos visto también ya en los tiempos más recientes pues que ha tenido derrotas, también ha habido derrotas, pero en aquellos tiempos yo traería a colación lo siguiente. Creo que le ayudó mucho su figura popular, y la figura popular estriba en su desempeño como comerciante, en su desempeño con su propio negocio, que vaya que si su propio negocio le dio ese liderazgo, esa popularidad, ese arraigo y ese poder de convocatoria. Me estoy refiriendo a los negocios a los que se ha dedicado Alberto, como es el quehacer, la industria restaurantera, que ya conocemos y que fue creciendo y que ha ido creciendo a grado tal de que ahora ha dejado esa cadena de restaurantes que lo conocemos bajo la denominación, el nombre de El Pollo Loco, en sus distintas sucursales. Le ha permitido, le dio una posición socioeconómica mejorada, porque Alberto no es huatusqueño, ha venido, si mi memoria no me falla, creo que allá por la zona de Jico, de allá viene. Y si echamos un vistazo de esos años hasta la fecha, de estos restaurantes que ahora ya le ha ido dejando a los hijos, ha repartido, se ha dado el lujo de repartirlos, pero si fuéramos a echar un vistazo de estos restaurantes, pues el público consumidor que acude a estos restaurantes propiedad de Alberto y de sus hijos también ahora,
pues es gente del pueblo, y eso fueron como una puerta de entrada, una oportunidad para que al empezar a desempeñarse en la actividad política, pues lo hiciera con mayor facilidad y con mayor número de posibilidades para llevarlo al triunfo. Así es como lo estoy viendo. Sí, y ahorita, bueno, hablando un poquito de su proceso dentro de lo que ha sido la política, recuerdo cuando hablaba del partido fue Alternativa, ya desapareció. Él iba a un proceso interno por Acción Nacional. Él, cuando terminó tenía una mano, exacto, una mano, sí. Y ganó el proceso interno en ese entonces el contador público Zenobio Michi Espejo. Sí. Zenobio Michi pues participa por Acción Nacional, él se va por Alternativa, tiene más votación Ursino. ¿Quién no era la dirigente nacional de ese partido? Patricia Mercado. Patricia Mercado, efectivamente, y pues era un partido pequeño, o sea, sí. No tenía nada que dar, y más sin embargo hace una muy buena votación, ¿sí? De ahí que se llevan una regiduría. Fue cuando ganó la presidencia la maestra Zaira Ochoa Valdivia, claro. En ese entonces por el municipio de Huatusco. Y bueno, retomando toda esta parte de que hemos hablado, y no nos vamos a centrar solo en un personaje, más sin embargo, bueno, sí es ¿Puedo agregar algo más? Adelante. Perdón que interrumpa, pero ahorita recordé, eso tuvo tal beneficio para el Partido Acción Nacional, que recordará a nuestro público, tú mismo, mi querido Marco, que le permitió una forma de aseguramiento a Acción Nacional para mantener ahí en el ayuntamiento, en el cuerpo edilicio de Huatusco, una regiduría que fue así como continuada de Acción Nacional. Hasta ese grado llegó, ¿no? Sí, porque lo que hemos hablado en muchas ocasiones, pues el partido es una representación, pero si el dirigente de ese partido, me estoy refiriendo a nivel municipio, no se mueve lo suficiente y no logra captar el capital político necesario para competir, pues hay actores políticos que sí lo hacen, y en este caso, en ese entonces, pues Ursino tenía un capital político muy considerable, que al partido que se fuera iba a dar una muy buena votación. Como hoy en día, bueno, tiene un capital político considerable, estoy refiriendo a Miguel Ángel Cedas Castro, claro. que hemos dicho va a ser... Hay que ver hacia dónde va a caminar. Hacia dónde, eso va a ser muy importante, hacia dónde se va a mover. Pero bueno, entonces, como partido político es una cuestión, y como actor político, pues el capital político que pueda tener una persona, pues es importante para ganar una elección. Y de ahí que, bueno, pues ahora está participando de nuevo Alberto Ursino, y en esta ocasión que participa un panorama donde él ha sabido manejar esta situación a la mejor, porque lo que tiene también es una persona que sabe dialogar y puede llegar a negociar, no lo sé, con aquellos panistas que pues no fueron considerados en su momento dado, aunque bueno, tenemos conocimiento que unos panistas ya están ya han platicado o ya están por platicar con el candidato de Morena. No los extrañe verlos ahí en la campaña ahora a estos panistas con Alejandro Porras, pero bueno, independientemente de todo eso, yo puedo asegurar o aceptar todavía que de los candidatos que ahorita están participando, independientemente del desgaste político o la imagen política que puede tener Ursino Méndez Gálvez, sigue siendo una persona que, así lo veo yo, que conecta con el electorado y tiene carisma, que a lo mejor les falta todavía a unos que otros, ¿no? Sí, yo le agregaría precisamente de lo que estás diciendo, entonces ahí caeríamos lo que tiene que ver muchísimo también a la hora de elegir a quienes van a ser candidatos o candidatas de los partidos políticos, lo que se le conoce como la psicología política. Y cuando yo digo la psicología política, bueno, pues aquí tenemos a Lupita que nos está escuchando y que sabe también de estas cosas y me va a dar la razón. En la psicología política se entra al análisis, al desenvolvimiento de la personalidad.
Y si hubieran que describir, bueno, ya estamos describiendo los rasgos más sobresalientes de la personalidad de Alberto Ursino. Es carismático, ha sido carismático, es una persona extrovertido, tiene sociabilidad, sabe cultivar las relaciones humanas, insisto, es una persona con apertura, no se deja, cuando ha tenido los cargos que ha obtenido a través de los procesos electorales, no es una persona que se envanezca, ¿no? Que se sienta superior, ¿no? Sino que lo seguimos viendo con esa facilidad para la conversación, esa facilidad para ir incrementando las relaciones humanas, y eso son cartas de presentación que no podemos negar de Alberto, independientemente de lo que tú acababas de decir, de que hay ya al interior del panismo gente que se ha acercado, por ejemplo, a Morena con Alejandro Porras, por no estar de acuerdo con que haya nuevamente llegado Alberto a contender por Acción Nacional, pero son atributos de su personalidad que, insisto, no se pueden negar. Efectivamente, y eso es muy importante lo que comenta, maestro, en la cuestión de aquellas personas que llegan al cargo y pues se sienten los dueños de Huatusco. Ya se transforman. Los dueños de Huatusco, una forma prepotentes y que bueno, quieren seguir gobernando. Pagados de sí. Y bueno, no me estoy refiriendo nada más a Huatusco, me estoy refiriendo también a otros municipios que se da. Y son estas personalidades como Ursino, Miguel Cedas, gente humilde, sencilla, que ahí está siempre presente, y pues el cargo que lleguen a tener pues siempre lo van a demostrar con humildad y no a veces con esas prepotencias que luego suceden no nada más en el ayuntamiento de Huatusco, sino en otros ayuntamientos también. Eso que acabas de decir también hay que manifestarlo. ¿Por qué las personas se transforman con el poder? Otra esfera del conocimiento de la psicología política, y volteo a ver a Lupita porque sé que me está escuchando y me da la razón. ¿Por qué la gente, y además lo hemos comentado con ella, por qué la gente se transforma cuando llega al cargo? Ya se sienten casi como semidioses, ¿no? Y te quieren ver así como desde una perspectiva en la que ellos se sienten superiores a uno, cuando que el cargo es temporal, y esa transformación que experimentan al tener esos cargos, a pesar de que es temporal y van a regresar a su realidad, pues los aleja del poder de convocatoria a que hubieran conformado para que toda esa gente que lo seguía a esa persona, pues ya envanecido con el poder, pues todas esas gentes se desilusionen, se decepcionen y los empiezan a alejar de sus vidas, ¿no? Y eso los hace entonces impopulares. Claro, y que bueno, muchas de las ocasiones, como usted comenta, se sienten todos poderosos ya cuando están en el poder y se olvidan que realmente son empleados. Así es. Son empleados de los ciudadanos, sean alcaldes, servidores diputados públicos, o senadores o presidentes de la República, en este caso presidenta, todos ellos son empleados de los mexicanos. Sí. Más sin embargo, a veces el desconocimiento de las leyes por los ciudadanos, pues les rinden pleitesía, que no debe de ser, pero bueno. Son situaciones que se presentan. En esta parte de que estamos hablando del asunto del movimiento de la esfera de la cuestión de piezas del ajedrez que se empiezan a seguir moviendo, pues los panistas pues pensaban que a lo mejor el suplente iba a ser Víctor Serralde y pues no fue Víctor Serralde. El designado a la suplencia por la presidencia es el licenciado Jorge Pérez Sanfilippo, es el que asume la suplencia al cargo de presidente. Y bueno, que había estado en un partido de oposición, que también había estado participando en un proceso, efectivamente, por síndica Catalina Luz Alvarado Chispan. La familia como que iba muy arraigada hacia Morena y bueno, se llevan ahora un elemento
hacia el Partido Acción Nacional. Ajá. Y de ahí también... Son las negociaciones, ¿eh? Cómo se empiezan a llevar también a las personas. Sí, o sea, por eso le hablábamos esta cuestión, por eso me gustó el tema que tocamos ahorita del transfugismo político, el por qué se da esta situación, y que no es de ahorita, o sea, por eso también platiqué del tema de lo que sucedió en su momento dado en la primera elección, cuando participa Ursino, y puse a colación al tema cuando gana Cosme Crivelli, claro. Pero cómo se fue dando de la gente que quedaron inconforme en ese entonces y eso de Cosme y se fueron con PRD, o la gente quedó inconforme también con la designación de Ursino y se fueron también con el PRD, el desaparecido PRD, que en ese entonces el candidato pues era el ingeniero Dagoberto González Guzmán. Dice una frase popular, ¿no? que se asocia con todo esto de las negociaciones y cómo se llevan a las gentes de un partido a otro. Dice una frase popular con inspiración literaria, aplicable aquí al quehacer político, que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Y eso sucede también en la realidad política, ¿no? Efectivamente, bueno, siguiendo con la planilla, Sonia Micácol, que bueno, se ha decidido por ser panista y bueno, también ha participado en procesos electorales en diferentes posturas. Ella quiso ser también en su momento dado alcaldesa por Huatusco por Acción Nacional, recuerdo ese proceso interno donde participa. En la regiduría 2, Israel Suárez Morales en la regiduría 2, y en la regiduría 3, Itzayana Castro Blanco, gente que por primera vez participan en un proceso electoral, ciudadanos, ya que bueno, como ustedes saben, y la cuestión que se dio al interior de Acción Nacional, pues ahora pues se buscó o se formó una planilla totalmente distinta, tomando en consideración ahora a la ciudadanía. Ahora, aquí hay otra observación, otra característica digna de mencionarse, y creo que también me vas a dar la razón, Marco, y nuestro público. Dado que el tema es el transfugismo político, desde que este transfugismo político, tal y como lo ubicamos históricamente hasta nuestros días, se ha venido manifestando con mayor intensidad, pero sí hay algo que yo he observado en Acción Nacional en comparación con otros partidos políticos, de ese transfugismo que estamos analizando también, es que en Acción Nacional no se ha dado tanto esas salidas de las filas de su partido para irse a otro y luego regresar y volverse a ir. Creo yo que ahí en Acción Nacional han sabido manejar bien su escuela de cuadros políticos, y tanto en los adultos como en los jóvenes está reflejado lo que es la mentalidad conservadora, la ideología conservadora que impregna a la doctrina y los principios de Acción Nacional. Eso que ha provocado disciplina, ha provocado lealtad, y los que han salido para ir a otro partido y ocupar puestos, pues han sido contados. Tengo la impresión, a pesar de que esto del transfugismo se ha incrementado, pero todavía podemos ver en Acción Nacional una mayor cohesión. ¿Cómo debemos entender esto de la cohesión? Como una unión que difícilmente se rompe. Esa impresión tengo, no sé si coincides conmigo. Sí, efectivamente, como son más adoctrinados. Eso. Doctrinados, y esto es lo que les hace a que estén ahí dentro del partido. Así es. Y bueno, esta cuestión que hemos hablado siempre de los candidatos y cómo se van a empezar a dar ya los movimientos cuando hay las inconformidades, de luego, pero algo que también influye mucho en la decisión del día de la elección, pues es las planillas, cómo quedan conformadas las planillas. Por ahorita leíamos la planilla de Ursino, y bueno, las planillas también que me llamó la atención fue la de la candidata del PRI, Isabel Pitol Páez, que honestamente pensé que cuando iba a hacer su registro ante el OPLE municipal, pues llegaría nada más con su planilla, ¿no? Llegó con un grupo de gente. Ahí estuviste. Ahí estuvimos, un grupo de gente, un buen grupo de gente, ¿no? Un buen grupo de gente, y vimos
algunos empresarios, ¿Cuántos empresarios, calculamos unos 80, 100 gentes más o menos, o sea, sí lleva gente, y empresarios que también en su momento dado los dimos en Morena, ahora parece que ya regresaron otra vez al PRI. Y bueno, pues va a ser interesante esta elección, maestro. Sí, hemos visto en las escenas que tú nos compartiste, porque tú estuviste ahí cubriendo la nota periodística, sí, efectivamente hemos visto en los seguidores de la profesora Isabel Pitol Páez que hay, en primer término, lo que observamos, que hay una clase empresarial que estuvo mucho tiempo militando en el Partido Revolucionario Institucional y que esa clase empresarial y comercial pues de alguna manera no se ha desconectado con el partido tricolor. Pudimos ver también en esa transmisión televisiva tuya a jóvenes, presencia de jóvenes. Estoy recordando a la hija de la doctora Silvia Espejo, a Dafne Arenas, que va como candidata a regidora primera. Y con su hermano, ¿no? Dafne, que había estado en el proceso electoral pasado municipal en otro partido político, de esos emergentes que ya desapareció. Pudimos ver ahí a Aurelio Hernández, que es de la tradición política partidista. Pudimos ver ahí al propio dirigente municipal del PRI, Apolinar, que está en la planilla, va en la sindicatura. En la sindicatura. Entonces, bueno, pues ahí qué bueno que pues el Partido Revolucionario Institucional, que ha estado en el ojo del huracán desde que el gobierno de la Cuarta Transformación se encuentra vigente en nuestra realidad política de México, bueno, pues a lo mejor el Partido Revolucionario Institucional pudiera reivindicarse. Necesita reivindicarse el Partido Revolucionario Institucional si no quiere sufrir los grandes descalabros que ha venido experimentando en elecciones pasadas, Marco. Precisamente a raíz de que tomó posesión Alito Moreno, pues varios priistas ya no quisieron continuar también con el Partido Revolucionario Institucional. Toda esta cuestión, bueno, voy a mandar saludos a Dora Luz Noguerola Chacón, que nos está viendo. Saludos. Muchas gracias. Saludos. La Grilla Política Huatusco, bueno, esta es una página. Le mandamos saludos. Dice, buenas noches, saludos, Ursino, para su toda participación, jaja. Bueno, siempre los comentarios que va a haber. Alberto Ruiz, extraordinario programa de información social y de análisis político. Saludos. Magistralmente conducido, inmejorablemente, bueno, ahí, gracias, Alberto Ruiz. Al amigo Marco Antonio Jaca y por el maestro Daniel Méndez. Saludos. Mis felicitaciones, aprecio, reconocimiento a todos los aspirantes a dirigir el más hermoso de todos los municipios Huatusco. Efectivamente, otra vez la grilla política Huatusco, dice, en caso de Miguelito hablando de psicología política, entra su astucia, como dice la Sagrada Escritura, el demonio se viste de ángel de luz. Bueno, son cuestiones ahí que estamos viendo, que bueno, ahorita también en este asunto de de lo que es, ya está a unos días por iniciar lo que van a ser las campañas. El 28, hoy en día también, bueno, las redes sociales que van a jugar un papel muy importante, más, aclaro, no van a definir nada. Sigo insistiendo y coincido con lo que dice una de las mejores, para mí, una de las mejores estrategas y consultoras políticas. Me estoy refiriendo a la huatusqueña maestra Gisela Rubas, le mandamos un saludo, donde las campañas se ganan en tierra, y efectivamente se ganan en tierra. Las redes sociales sirven, claro, van a servir de golpeteo, porque ya vimos por ahí algunos perfiles falsos, hemos visto páginas que están saliendo de la noche a la mañana, y que bueno, son las mejores estrategias que van a usar los candidatos. Pero las campañas se ganan en tierra y con estrategia. Ahí tocas también el otro aspecto, que ya no es posible
que los institutos políticos con sus candidatos, sus cuadros que los van conformando, ya no son los tiempos de querer dirigir campañas desde la oficina así tranquilitos, o también conformarse o creer que las redes sociales son ya la garantía de triunfo. No, aquí una realidad que siempre ha estado en la política con el paso del tiempo, y eso lo hemos visto en muchas ocasiones y sigue siendo una gran realidad, es el hecho de que hay que salir a la calle, hay que ir hacia donde está la ciudadanía, visitando casa por casa, en los actos de concentración masiva, no dar privilegio nada más a alguna área, la urbana o la rural, es el área urbana, es el área rural, es el área campesina, es el área de los suburbios, en el crecimiento de las ciudades, en donde hay poblaciones emergentes que son votantes activos, potenciales, y las estrategias, obviamente, que influyen mucho. Y a propósito de que citabas a nuestra amiga Gisela Rubas, también, pues ella que es experta en mercadotecnia, el impulso de la comunicación viene a ayudar muchísimo para la imagen de quien es el candidato o la candidata de sus respectivos institutos políticos o partidos. Así lo veo yo. Así es, maestro. Bueno, prácticamente estamos finalizando este programa. Me gustaría comentario final, maestro. El comentario final es que tú hablaste hace un momento de también, y creo que este es un aspecto concluyente que debemos tenerlo presente. A partir del 28 de abril, entiendo que desde el 28 de abril es cuando van a ya irse formalizando el tiempo de campaña, de acuerdo con lo que han dicho las autoridades electorales. Es decir, estamos en una etapa de pre-campaña. La autoridad electoral ha sido muy clara de que no se deben aceptar, que hay que ser cuidadosos de los actores políticos, de hacer labor de campaña formal como lo hemos establecido, como lo hemos conocido, en esta etapa previa a su inicio de la campaña política en sí. Y ante esa situación, bueno, entonces, ¿cómo se mueven, cómo se deben mover los actores políticos? Se mueven en función de sus reuniones que están teniendo, de las negociaciones que están teniendo, de la forma de dialogar y de llegar a la ciudadanía, pero sin esas concentraciones masivas que caracterizan tanto a las campañas políticas. Están concediendo entrevistas, se les está entrevistando y se manejan con sigilo. En la Semana Santa se ha intensificado, se ha visto en la experiencia de Huatusqueña y creo yo que también en otras partes, van haciendo su labor persuasiva a través de lo que se le llama la socialización en espacios que son significativos, donde se reúne la ciudadanía en sus momentos de esparcimiento, como lo que vamos a ver en Semana Santa, pero que quede claro que no pueden todavía echar a andar una campaña antes del 28 de abril, porque sí sería motivo de sanciones en la autoridad o ante la autoridad electoral, y que luego van a venir por ahí también las impugnaciones. Eso hay que tenerlo muy presente. Efectivamente, pues ahorita con esta cuestión, por eso hablábamos del asunto de las redes, que va a jugar un papel importante, más no va a decidir. Aquí es donde ellos tienen que, bueno, los candidatos, y de la forma, y pues ahorita tienen que esperar un momento dado para iniciar, porque, bueno, se puede impugnar una elección si no se están cumpliendo los reglamentos como debe de ser. Gracias, Marco, por la invitación que me haces aquí al programa. Un gran saludo al auditorio, al que agradezco los comentarios que han hecho, las atenciones que tienen para con nosotros cuando escriben lo que es su forma de pensar con base a lo que estamos aquí diciendo. Muy agradecido por sus atenciones a todo el público,
y nuevamente a ti, Marco, y a Lupita, que nos apoya en los controles técnicos. Te agradezco la invitación como siempre. Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jaca Solava. Muy buenas noches.